Buenos días, hermanos. Es un gozo para mí estar acá con ustedes hoy. Tengo muchos recuerdos de los inicios de esta iglesia, cuando estaban en Ripollet y eran un grupito muy pequeño, y estoy tan alegre de ver cómo el Señor está bendiciendo esta obra. Y es para mí un privilegio predicar la palabra hoy aquí. Vamos a predicar un texto que se encuentra en Filipenses, capítulo 3. Vamos a leerlo. Gracias. El título de este sermón es Todo lo tengo por pérdida por causa de Cristo. Y el texto que hoy vamos a leer está en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a leerlo sin más. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios santo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Oh Señor, estas palabras son tan sublimes y gloriosas que no soy digno de hablar de ellas, Señor. Y ninguno de los que estamos aquí es digno de escucharlas. Pero en tu misericordia, Dios, has provisto de la medicina para nuestras almas, que es tu palabra. Te ruego en esta mañana, Dios Santo, que hables a través de mí, a pesar de mi debilidad, Señor, y de mi imperfección, que te manifiestes con poder al corazón de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Que tu palabra nos transforme, nos moldee y no nos deje indiferentes, Señor. Que Cristo, tu Hijo, sea exaltado en esta mañana. Que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, nos empuje a amarte más, a servirte más. Señor, y si alguien esta mañana no te conoce, que sea confrontado directamente, sin tapujos, por tu palabra, Señor, para que se dé cuenta de la terrible condición en la que se encuentra, Dios Santo. Bendice tu santa y bendita palabra en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estas gloriosas palabras del apóstol Pablo son, la verdad, que impresionantes. Pero antes de llegar a estas palabras vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el contexto. Filipenses, para entender lo que esta epístola supone. Filipenses es una de las últimas epístolas que Pablo escribe. La escribe desde una prisión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no está cómodo desde su habitación o desde algún lugar. Está en una prisión. La escribe acompañado por Timoteo a los hermanos de Filipos. Si recuerdan en el libro de los Hechos, el carcelero... Si recuerdan, ¿así? Si recuerdan en el libro de los Hechos la historia del carcelero de Filipos,
que preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Después de que todos los presos se le escapan y temía por su vida. Pues esta es una iglesia que empieza en ese contexto. Pablo aquí los exhorta muchas veces a través de esta epístola al gozo. Es una epístola que se la suele conocer como la epístola del gozo. Los exhorta muchas veces a que se animen, a que se animen, a que se animen. También Pablo en el capítulo 2 les habla de la humillación de Cristo, de la humildad de Cristo y de cómo nosotros, como cristianos, tenemos que imitar la humildad de Cristo. Y en el capítulo 2 dice acerca de Cristo que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí Pablo nos presenta a la persona de Jesús como 100% hombre, que tomó la forma de un ser humano, real, auténtico. No es que tuviera forma aparente de ser humano, sino que Él se encarnó y llegó a ser un hombre, pero a la vez era Dios. Y Pablo aquí nos muestra la persona de Jesucristo de una manera gloriosa, que en el día final todo el mundo va a arrodillarse y confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y por último, como pequeño resumen de este contexto, para lo demás ya Javier tiene la tarea de algún día predicar esta carta entera. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 9 y 11, del 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y esta es mi oración esta mañana, que después de este sermón nosotros podamos conocer un poco más a Dios y podamos, por ende, ser personas que anhelen vivir vidas llenas de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que así sea, que Dios bendiga su palabra. Vayamos a nuestro texto, en Filipenses capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Vemos, hermanos, en este primer versículo que Pablo empieza una nueva sección en su carta. Para lo anterior habría que leer los capítulos anteriores. Y él aquí los anima al gozo. Como dije anteriormente, Pablo está en prisión. Y ustedes imagínense que a Javier o a alguno de los pastores lo meten en prisión. Realmente eso podría suponer desánimo para la congregación o el peligro de verse ellos expuestos a ser encarcelados, perseguidos. Pablo no quiere desanimar a su audiencia. Pablo no quiere que sientan pena por él. Pablo le dice, gozaos en el Señor, hermanos. Gozaos en el Señor, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones. Y con eso quiere empezar Pablo esta nueva sección. Y les dice, a mí, a la verdad no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo en esta epístola es repetitivo, repite los mismos conceptos varias veces y él anticipa. No me importa, no me molesta ser repetitivo porque lo hago porque es seguro para ustedes que yo sea repetitivo, porque les tiene que quedar en la mente. Podemos sacar un primer principio de esto. Nosotros, si te pasa como a mí, sabrás que tú eres olvidadizo. Somos capaces de olvidarnos de cualquier cosa. Pues harías bien en hacer tuyas las palabras del Salmo 103, 1 y 2, que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Esta es una primera aplicación que podemos sacar de aquí. Debemos constantemente, cristiano que hoy me escuchas, debes constantemente recordarte a ti mismo la palabra de Dios, meditar en ella, porque es tu alimento, es tu vida. De eso depende tu fortaleza, de eso depende tu testimonio, de eso depende que estés en pie. Si pensamos que somos fuertes por nosotros mismos y obviamos el alimento de la palabra y de la oración, vamos a languidecer. Y esto es un buen principio que podemos sacar. Sin embargo, Pablo a lo que con más precisión quería enfocarse aquí es a lo que les dice a continuación, en el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Es sabido, hermanos, que si una mentira se repite muchas veces a través de los años, llega a ser creída por la gente. Tenemos un ejemplo muy sencillo, la teoría de la evolución. Aquí nuestro hermano ha hablado acerca de ello varias veces. La teoría de la evolución no es algo científicamente probado, ni es algo verdadero, pero como se ha repetido miles de veces durante décadas y décadas, llega a ser creído por la gente. Pues aquí Pablo, siendo consciente de esto, de todas las mentiras que estaban surgiendo por mano de falsos maestros, él tiene que combatir la mentira que está siendo propagada, repitiéndoles la verdad. Porque hay muchos falsos maestros en los tiempos en los que Pablo escribe esta epístola. Y Pablo les dice, guardaos, guardaos, guardaos. Pablo va a ser incesante, va a ser repetitivo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto es para referirse a aquellos judaizantes. Pablo escribió la epístola a los Gálatas y habló muy detalladamente de este tema de los judaizantes. También Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Estos judaizantes enseñaban que está bien, Jesús es el Mesías. Y para ser salvo hay que creer en Jesús. Pero también debes circuncidarte conforme al rito de Moisés y seguir toda la ley. Si no, no puedes ser salvo. No basta con creer en Jesús. Jesús no es suficiente. También la ley de Moisés y la circuncisión es clave. Esto era lo que ellos enseñaban. Y Pablo trata esto en la epístola de los Gálatas con más precisión. Aquí simplemente lo recuerda y les dice, hermanos, guardémonos de estos falsos profetas. Guardémonos de los mutiladores del cuerpo, de la circuncisión. Y bueno, quizás en esta mañana hoy ninguno de ustedes está lidiando con la circuncisión. Nadie tiene dudas aquí hoy de si para ser salvo debe circuncidarse. Espero que no. Ni siquiera forma parte de nuestra cultura ni de nuestro contexto. Nadie aquí suele circuncidarse. Pero quizás sí, en esta mañana hay algún drama en tu vida que no sea la circuncisión, pero que sí sea algo de lo que vamos a hablar a continuación. En el capítulo 3, avanzamos. Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta respuesta hermosa del apóstol Pablo nos dice, los creyentes, los cristianos, los que creen en Jesús, los que han puesto toda su fe en Él, somos la circuncisión, somos los hijos de Dios, somos el pueblo santo y escogido de Dios. No nos gloriamos en otra cosa más que no sea en Cristo y servimos a Dios en el Espíritu, por el Espíritu Santo morando en el creyente. Indiferentemente de que seamos judíos, gentiles, Pablo está diciendo la verdadera circuncisión no es la que se hagan los mutiladores del cuerpo, sino la del corazón del Espíritu Santo. La del corazón del Espíritu Santo. Porque la circuncisión era una figura de lo que Dios iba a hacer en su pueblo, circuncidar el corazón del pueblo. Pues aquí vemos que los que creemos en Cristo
servimos a Dios por el Espíritu y nos gloriamos solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Es decir, que no confiamos en nada más que no sea en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo y espero que en esta mañana sea así con todos nosotros. Y aquí entramos a partir de aquí en el tema del sermón. Todo lo tengo por pérdida por causa de Cristo. Vamos a analizar cómo Pablo en los siguientes versículos expone su currículum, expone sus credenciales. Y lo hace no para fardar ni para presumir de su vida, sino para callar la boca de aquellos que piensan que tienen algo dentro de sí mismos, aparte de Cristo, que puedan presentar a Dios como un credencial y decir, bueno, yo doy la talla, yo podré ser aprobado por Dios. Pero como vamos a ver, no tienen ningún valor y Pablo va literalmente a humillar a todo aquel que piense de esta manera. Versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Así que, hazte esta pregunta. ¿Estás confiando en alguna cosa en esta mañana que no sea Cristo Jesús para tu salvación? Por más pequeña que sea, ¿hay alguna cosa en tu vida que sabes muy bien que es tan importante para ti, que tiene tanto valor para tu alma que dices, esto no me puedo desprender de ello? ¿Y confías en esa cosa para presentarte justo delante de Dios? Pues lo siento mucho, porque Pablo aquí se está adjudicando el primer lugar. Pablo está diciendo, si a alguno le parece que tiene que confiar en la carne, yo más. Y aquí Pablo habla, ¿no? Irónicamente, pero para humillar a aquel que piense que tiene algo para jactarse. Pregúntate en esta mañana si estás confiando en algo más que no sea Jesucristo para ser salvo. Puede ser muy sutil, porque los judaizantes reconocían, Jesús es el Mesías, murió en una cruz y al tercer día resucitó para que podamos ser salvos. Es decir, los judaizantes creían esto, pero a la vez decían, yo estoy circuncidado conforme a la ley de Moisés, o sea que con más razón voy a ser salvo. Y los gentiles que quieran ser cristianos tienen que circuncidarse. Era sutil, pero no estaban poniendo su confianza en Cristo. Entonces, siguiendo esta dinámica, Pablo, conociendo los argumentos de estos falsos judaizantes, en el versículo 5 empieza a desplegar su currículum. Y aquí él va a presentar 7 títulos honoríficos, vamos a decir, acerca de lo que es su persona. Y él dice, circuncidado al 8º día. Muchos de estos judaizantes, falsos profetas, a lo mejor eran prosélitos, es decir, gente que se convirtió al judaísmo y posiblemente ni siquiera estaban circuncidados al 8º día. Entonces Pablo está diciendo, bueno, ¿se jactan de que están circuncidados? Yo fui circuncidado al 8º día. Con esto Pablo está declarando, ¿qué significa? Ser hijo de Abraham, porque sabemos que a Abraham le fue dado el sello de la circuncisión como el pacto que Dios hace con él. Entonces aquí Pablo está presumiendo, recordemos, para humillar a aquel que piensa que tiene algo, está presumiendo de ser hijo de Abraham. Y Pablo va a dar argumento por argumento y va a ir de menos a más. De un argumento menos pesado a uno más pesado. Y a la vez de un argumento en el que muchos caben, pero a medida que da un argumento nuevo, menos caben en esa definición. Circuncidado al 8º día, hijo de Abraham. Pero uno puede pensar, bueno, muchos son hijos de Abraham. No es la gran cosa. Pero Pablo continúa diciendo, del linaje de Israel. Sabemos que Abraham tuvo 2 hijos, Isaac y también Ismael. Pues él está diciendo, yo soy de la línea de Isaac. Y luego Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Pues yo soy de la línea de Jacob. Ya no todos entran en eso. Pero de nuevo podríamos decir, muchos son los israelitas, Pablo.
Pero él va a continuar. Antes de eso, recordemos que el pueblo de Israel no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios, el que recibió las promesas de Abraham, santo, apartado para Dios, que recibió los mandamientos, que recibió la consigna de ser un pueblo que viviera una vida santa, que fuera diferente al resto de naciones paganas e idólatras, que fuera una nación que representara la luz del Dios vivo, de Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. De Israel están los guerreros más valientes que se hayan conocido. Tenemos el ejemplo de Sansón, los hombres más sabios de la tierra, Salomón, o los más influyentes. Tenemos el ejemplo de Daniel en Babilonia. Y bueno, evidentemente ese es un motivo de jactarse. Yo no soy un cualquiera. Yo soy del linaje de Israel, del pueblo santo. Bueno, Pablo, muchos son del linaje de Israel, pero Pablo sigue más. Y dice, de la tribu de Benjamín. Epa, ya no todos son de la tribu de Benjamín. Recordemos que había 12 tribus. Él está diciendo de la tribu de Benjamín. Y no es cualquier tribu, no la menciona por mencionar. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Benjamín es el único de los hijos de Jacob que nació en la tierra prometida. O sea que de alguna manera Pablo está diciendo, yo soy el más israelita de todos aquí por pertenecer a esta tribu. Benjamín fue hijo de Jacob y de Raquel, la mujer a la que más amó Jacob. Vemos que más adelante Israel se rebela contra Dios y es dividido, partido en dos, donde solo queda Judá y Benjamín. El resto de tribus apostatan. Y cuando son llevados cautivos a Babilonia, solamente Judá y Benjamín reedifican el templo. Entonces vemos que no es una tribu cualquiera, es un motivo de orgullo ser de la tribu de Benjamín. Bueno, Pablo, seguro que no eres el único que es de la tribu de Benjamín. Pablo continúa y dice, hebreo de hebreos. Esta expresión viene a significar, soy de pura cepa. Un hebreo de pies a cabeza, con 8 apellidos. 8 apellidos, podríamos decir. De pura cepa. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está queriendo decir aquí es que él no tiene mezcla en su linaje. No, su familia no está mezclada con paganos, con nada. Y además, un dato importante, en los tiempos de Pablo, recordemos el evento de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, sube mucha gente a Jerusalén en la fiesta. ¿Y qué ocurre? El milagro, la señal del don de lenguas, ¿verdad? Los discípulos, los apóstoles hablan en lenguas y vemos que hablan en un montón de idiomas que entienden esta gente y están diciendo, wow, estamos oyendo que hablan en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Y muchos acusaban a Pedro de que estaban borrachos y él dice, no, esto es el don del Espíritu Santo. Está profetizado en el profeta Joel. Pues todos ellos que llegaron y decían, estoy escuchando en mi idioma las maravillas de Dios, eran judíos. No eran gentiles, no confundamos, eran judíos que vivían lejos de Jerusalén, a las afueras, alrededor del mundo, y con el tiempo y por el lugar en el que vivían, el hebreo ya no era su lengua habitual, ya no era su lengua materna, digamos. Y algunas que otras costumbres serían quizá un poco diferentes. Estaban helenizados conforme al imperio. Pero Pablo en Hechos nos dice que él fue criado en Jerusalén. O sea, él está diciendo, yo soy hebreo de hebreos, yo conozco el idioma nuestro, no necesito la Septuaginta como algunos de mis contemporáneos, la traducción griega del Antiguo Testamento para entender, yo sé hebreo, yo mantengo las tradiciones, yo conozco el idioma, soy de pura cepa. O sea que si alguno tiene algo de qué confiar, de que es circuncidado, yo al 8º día, de que es hijo de Abraham, del linaje de Israel, yo soy de la tribu de Benjamín. Y además soy de pura cepa hebreo. Y hasta aquí lo he heredado. Podríamos decir, bueno, no tiene ningún mérito que tú tengas todo esto porque lo has heredado, no es tuyo. Pero Pablo continúa. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Epa, ya no todos son fariseos. Y nosotros estamos acostumbrados a ver a los fariseos como gente hipócrita,
mala, porque Jesús los confronta. Pero en sí mismo ser fariseo no es nada malo, al contrario, es algo bueno. Los fariseos eran los maestros, los eruditos, que junto a los escribas y saduceos eran los que enseñaban al pueblo, pero ellos eran la rama más estricta de todas, la más celosa. Entonces, para que tengamos claro en nuestra mente, ser fariseo era algo honroso, algo bueno, para que no nos confundamos. Pues Pablo les está diciendo, yo soy fariseo. Y en el libro de los Hechos él dice, yo fui formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino, miembro del Sanedrín, famoso, honrado. Aún hoy en día por los judíos es recordado Gamaliel como un maestro grande. Entonces Pablo fue a un seminario mejor que al que has sido tú. Entonces él dice, yo soy en cuanto a la ley fariseo. Pablo memorizaba las escrituras. Pablo se sabía la Biblia de tapa a tapa. Alguno piensa que puede jactarse de algo. Yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Los fariseos eran gente tan celosa que estaban los mandamientos de la ley de Dios y ellos añadían mandamientos. Luego Jesús le echa en cara esto, porque ellos confiaban en eso, pero ellos añadían mandamientos para sobreguardarse más todavía. No vaya a ser que sin querer traspasaran algún mandamiento y ofendieran así a Dios. Era gente celosa de la ley y con un conocimiento muy alto. Bueno, Pablo, la verdad que a medida que vas avanzando vemos que sí. La verdad es que eres de gran prestigio, pero bueno, hay muchos fariseos, tampoco te creas la gran cosa. Bueno, no se queda ahí, no queda en el conocimiento. Él dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos fariseos persiguieron a la iglesia con la misma pasión con la que Pablo lo hizo? Estaba equivocado, evidentemente. Pero ¿por qué perseguía Pablo a la iglesia? Porque Pablo estaba, en su equivocación, estaba convencido de que la doctrina de Cristo era un error y de que estaba llevando a muchos a la condenación, de que estaban siendo arrastrados. Entonces Pablo, que era consecuente, estaba lleno de celo por la ley de Dios, persigue a los cristianos, los encarcela, consiente en sus asesinatos, porque era consecuente. Entonces, ¿quién aquí puede pararse y decir que tiene la misma pasión que Pablo? ¿Quién de los falsos judaizantes, falsos maestros, puede pararse y decir, yo tengo mucho celo por la ley? Pablo se para y dice, yo tengo más celo que tú por la ley. Porque yo perseguí a la iglesia como nadie la persiguió. Y aquí, estrechando al máximo, llegamos a la cúspide de esta pirámide, de la jactancia de Pablo, podríamos decir, pero recordemos que hace esto para humillar a los que se creen que son algo. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo se presenta aquí como un hombre irreprensible, íntegro, moral, responsable, que cumplía con su palabra, que no defraudaba, que no maltrataba a su prójimo, alguien que al verlo lo querías imitar. Yo me pregunto en esta mañana si tú puedes decir eso de ti mismo, de que eres irreprensible. Te puedes mirar en el espejo y decir, la verdad es que soy un crack. La verdad que doy la talla. Ojalá muchos sean como yo. Porque ¿quién tiene este celo, esta pasión que yo tengo? Pues Pablo se consideraba a sí mismo irreprensible. Y los que lo conocían seguramente a duras penas podían sacarle algo en cara. Entonces, vamos a sacar conclusiones de esto. Hermano, si estás en esta mañana confiando en otra cosa que no sea en Cristo para que Dios te vea aceptado delante de Él, compárate con Pablo. Y estamos hablando de un Pablo antes de ser cristiano incluso. Pero compárate con Pablo, a ver si de verdad tienes motivos para confiar en ti mismo. Y te darás cuenta de que no. Porque Pablo osadamente dice, yo más. Pablo dice, yo los supero a todos. Y si estás en esta mañana y no conoces a Cristo y pones tu confianza en tus estudios, tu profesión o tu país de procedencia o cualquier cosa, yo soy buena gente,
no mato, no robo, no he hecho mal a nadie realmente, y te piensas que eres la gran cosa, Pablo dice que es más que tú. Y es muy difícil que tú superes a Pablo. Entonces vemos que Pablo se pone a sí mismo a un nivel altísimo, a un nivel al que casi nadie llega. Pero, en el versículo 7 dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, hermanos, toda esa lista que Pablo acaba de dar, de motivos en los que él legítimamente podía decir, yo tengo de qué confiar en la carne, yo tengo de qué confiar en mí mismo, él está diciendo aquí, esas cosas que yo las podía aportar como un argumento para estar delante de Dios, como una ganancia, me he dado cuenta de que son pérdida, no me sirven para nada, me hacen perder, en vez de sumarme puntos, me restan puntos. Wow. Entonces, si Pablo dice esto de sí mismo, que acaba de dejarnos en ridículo a ti y a mí, porque no llegamos ni siquiera al estándar de él, y él luego a sí mismo se derrumba diciendo, para mí todo eso es una pérdida, ¿con cuánta más razón hemos de abandonar toda confianza en las cosas de este mundo, en las cosas de nuestra persona, en las cosas que poseamos, en las que tengamos, en las que hayamos hecho, en las que estamos haciendo? Qué declaración tan impactante. Todas las cosas las ha estimado como pérdida. Así que cualquier currículum que puedas presentar delante de Dios en esta mañana, sea como cristiano o como incrédulo, no sirve para nada. No sirve para nada. Dios mismo declara por medio del profeta Isaías que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia. Si alguno quiere presentarse en esta mañana diciendo, Señor, mira mis buenas obras, ¿cómo no me vas a aceptar? Para Dios son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Y Pablo está reconociendo toda mi carrera, todo mi currículum, a los ojos de Dios, es un trapo de inmundicia. Y con esto Pablo quiere cerrar la boca de aquellos falsos profetas judaizantes que no hacían otra cosa que torturar, que inquietar la fe de los gentiles, diciéndole que si no se circuncidaban y no seguían la ley de Moisés, no podían ser salvos. Pero también sirve para derrumbar cualquier ídolo oculto que esté en tu corazón en esta mañana, al cual te estés aferrando y pienses que por eso Dios te va a aceptar. En el versículo 8 Pablo continúa, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ciertamente aún estimo, dice. En el versículo anterior dice, he estimado. Y aquí dice, aún estimo. Porque uno puede pensar, claro, ¿cómo no? Pablo iba camino a Damasco y se le presentó Jesús. Fue una conversión impactante, fue una conversión muy radical, es normal. Lo dejó todo, se despojó de todo. Pero dice Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas. No vivamos de nuestra conversión, no vivamos de la pasión que tuvimos cuando conocimos a Cristo. Aún hoy estimemos todo como basura. No estés confiando en que llevas años en la fe, en que tu conocimiento ahora es mayor y que te puedes agarrar a esas cosas para decir, voy sumando puntos para con Dios. No. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y lo está diciendo un hombre que es apóstol, que le ha predicado el evangelio a prácticamente todo el mundo. Y por la predicación del evangelio que él ha hecho se han convertido miles. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo está diciendo que no hay nada comparable a conocer a Cristo Jesús, absolutamente nada. Y si con tal de conocer a Cristo Jesús tengo que despojarme de todo, de absolutamente todo, lo voy a hacer. Porque en esto consiste la vida eterna, en conocer a Jehová,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien envió. Y no hay nada más maravilloso que conocer a Cristo. ¿Y tú lo conoces en esta mañana? ¿Lo conocemos en esta mañana al Señor Jesús? Nos falta por conocerlo. Pero los que han experimentado la conversión de su alma saben de lo que estoy hablando, saben de lo que Pablo está hablando aquí. Pero, ¿quién es Cristo para Pablo? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. Es de vital importancia, hermanos, reconocer a Jesús como Señor. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero no debes considerar a Jesús solamente como tu Salvador. Si hoy no consideras a Jesús como el dueño y amo de tu vida, es muy probable que tampoco te haya salvado. Es muy probable que tampoco te haya salvado, porque Pablo dice que lo estima todo como pérdida porque Jesús es su Señor. Jesús es mi Señor. Y espero que esta mañana también puedas salir diciendo, Jesús es mi Señor y todo lo voy a estimar por pérdida por Él. Por Él. Jesús es mi Señor. Por quien lo he perdido todo, continúa diciendo Pablo. Por quien lo he perdido todo. Vemos como Pablo es repetitivo, reitera. Todas las cosas las estimo como pérdida, aún las estimo como pérdida, por quien lo he perdido todo, porque somos así, hermanos. Necesitamos que se nos recuerde las cosas. Él repite, porque lo he perdido todo. No les molesta a Pablo escribirnos las mismas cosas, para nosotros es seguro y brota de su corazón. Él ha perdido la estima, ha perdido la confianza, ha perdido la identificación en todas las cosas. Él ya no se levanta por las mañanas pensando, soy hijo de Abraham, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín. Él se levanta cada mañana diciendo, soy de Cristo, soy de Jesús. Ha estimado todo como pérdida. Y continúa diciendo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí en el griego la palabra que Pablo usa es literalmente estiércol. Pablo está diciendo que todo ese currículum que mostró y toda su vida al lado de Cristo es estiércol. Qué desagradable, ¿no? Y la verdad que es una palabra despectiva y fea. No es muy fino andar hablando y andar diciendo estiércol. Y esta es la palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios nos quiere llevar a esos conceptos radicales para que entendamos la importancia. Todo lo tiene por estiércol. Y recordemos la lectura que se hizo en esta mañana. El que no aborrece padre, madre, hijos, hermanos y aún su propia vida y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Así que Pablo habla de que lo tiene todo por estiércol. Y si en esta mañana esto te parece muy exagerado, este lenguaje, no te pases, Pablo, no es exagerado. ¿Te parece muy radical? No es radical. Porque mucho más radical es que Jesús, siendo santo, siendo perfecto, siendo limpio, siendo puro, muriera en la cruz por pecadores sucios, como tú y como yo. Eso sí es radical. Eso sí es exagerado. Cualquier cosa al lado de eso es nada. Y solamente Dios está pidiendo lo mismo de nosotros. Pablo tiene todo por estiércol. Absolutamente todo. En esta mañana, hermano, ¿hay algo que digas, no soy capaz de desprenderme de esto? Amo a Jesús, sé que Él es mi Salvador y mi Señor, pero que no me pida que me deshaga de esto, porque no estoy dispuesto a pasar por ahí. Pues, con todo el dolor que eso suponga, medita en tu corazón, ora al Señor y despréndete de ello. Porque Cristo Jesús se desprendió de su gloria. Cristo Jesús se desprendió de su comodidad, se desprendió de todo lo que tenía para entregar su vida por pecadores que merecían, sino la condenación del infierno. Que nada te parezca lo suficientemente difícil o lo suficientemente grande para decir, esto no lo puedo dejar por causa de Cristo. Porque el Señor nos demanda todo.
Pablo lo tiene todo como pérdida, todo como estiércol por causa de Cristo. Y estas palabras apasionadas de Pablo no son exageración. Él está emulando a Jesús, que dijo: el que no aborrece padre y madre, hijos, hermanos, no puede ser mi discípulo. Y evidentemente Jesús no está ordenando que odiemos a nuestros familiares, pero está diciendo que en comparación al amor que le tengamos a Él, nuestros familiares queden en nada, en un segundo plano. En un segundo plano. Y ahí Dios puede estar tocando los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Y que no te dé vergüenza, no te dé pena reconocer que tienes alguno de estos ídolos en tu corazón. Es mejor detectarlos, es mejor reconocerlos y acudir a Dios. Entonces vemos, hermanos, todo lo que le era motivo de confianza a Pablo, absolutamente todo lo tiene por estiércol. Lo tiene por basura y dice para ganar a Cristo. Porque la matemática de Dios es muy, muy directa. Cristo más cosas, nada. Cristo más nada, todo. No puedes tener a Cristo en tu corazón y más cosas para presentarte delante de Dios. Tiene que ser Cristo y solo Cristo. Entonces Él pierde todo para ganar a Cristo. Si primero no perdemos todo, no podemos ganar a Cristo. Esta es la matemática que aquí nos presenta Pablo. Y Pablo dice: yo lo he perdido todo para ganar a Cristo. Cristo Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Como enseñó el hermano Javier esta mañana, Jesús es Dios hecho hombre. No es un maestro cualquiera, no es solamente un profeta, no es solamente un sabio. Él es todas esas cosas y mucho más. Él es el que te creó. Él es el que desde la eternidad gobierna y reina. Cristo Jesús. Él es la meta y Él es la ganancia. Y Pablo continúa diciendo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí está la clave de todo, hermanos. Pablo ya ha mostrado el gran contraste. Nos ha dejado a todos en ridículo. Si alguno se piensa que es bueno, si alguno se piensa que llega, si alguno se piensa que alcanza, yo llego más que él y ni a mí me sirve. O sea que abandone toda esperanza en la carne, abandona toda esperanza en confiar en ti mismo. Ten todas esas cosas como basura, como estiércol, por más que parezca fuerte el lenguaje. Compara a Cristo con las demás cosas, son estiércol. Y reconoce que tu justicia son eso, trapos de inmundicia. Y no quieres verte en el día del juicio con trapos inmundos en las manos cuando vayas delante de Dios. ¿Verdad que sería vergonzoso y horripilante verte con trapos de inmundicia en el trono de Dios? ¿No quieres eso para ti? Pues abandona tu justicia. Porque eso es lo que tu justicia es. Trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Pero Pablo dice: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La fe de Cristo es lo que nos salva, lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que nos salva. La justicia imputada de Dios. Pablo no tiene nada de qué jactarse, por tanto. ¿Sientes esto en tu corazón en esta mañana? ¿Sientes que solamente por la fe del Hijo de Dios, Dios te ha aceptado? ¿Tienes esta convicción en tu corazón? Señor, soy tuyo, porque Jesús murió por mí y yo lo creo. Y yo me someto a Él. Él es mi Señor. ¿Tienes esta confianza en esta mañana? ¿Sientes eso en tu corazón o estás confiando en tu justicia? Esto es crucial. Si quieres ganar a Cristo, debes perder la confianza en tu propia justicia. Cuando Dios nos imputa su justicia por medio de la fe, es el sello verdadero. No la circuncisión hecha en la carne, sino la del Espíritu Santo en el corazón. Así que, creyente que me escuchas en esta mañana, si tú has creído en el Señor Jesucristo de corazón y te has arrepentido de tus pecados, eres justo delante de Dios. No por ti mismo, sino por lo que Él ha hecho por ti. Eres justo. No tienes que hacer nada más. No tienes que añadir ninguna obra adicional. No tienes que hacer un esfuerzo extra para decir, tengo que hacer esto de más, para que entonces ahí Dios me acepte. Eres aceptado, eres amado eternamente por Dios, por medio de Jesucristo. Dios te ama.
Dios te ama con un amor eterno, con un amor incomprensible, que no somos capaces de entender. Descansa en esta verdad. Abandona tu propia justicia. Que nadie te ponga en esclavitud diciéndote que debes hacer esto además para ser salvo. Solo Cristo salva, solo la fe en su nombre, en su justicia. Nunca caerás de esta justicia. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las soltará de la mano de mi Padre. Nadie las arrebatará de la mano de Cristo ni de la mano de Dios. Descansemos en esto. Abandonemos toda confianza en nosotros mismos, por más sutil que sea, por más pequeña que sea, y confiemos en Cristo. Gocémonos en el Señor. Sin embargo, no termina ahí. Porque ser salvo no es solamente la garantía de que no vamos a ir al infierno. No es solamente eso. Es maravilloso y glorioso saber que hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser justificados por Dios, pero no termina ahí. Versículo 10 dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, hermano, querido hermano, has sido salvado por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. No tienes que hacer nada más, nada más. Cristo ya ganó tu salvación en la cruz del Calvario. Sin embargo, Pablo dice que el sentido de la existencia, de la vida en esta tierra, de aquel que ha sido justificado, es conocer más a Cristo. El fin es conocerlo. Murió por mis pecados, resucitó con poder por mi justificación. Y aunque en esta vida tengas aflicción, como en esta epístola había aflicción, habían opositores de la fe, Pablo está encarcelado, aunque en esta vida tengas aflicción, oh seguidor de Cristo, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Un día estarás con Él. Un día estarás con Él. Y no por tu justicia, sino por lo que Él hizo por ti. Un día estarás con Él, así que mientras estemos en esta tierra, participemos de sus padecimientos. Neguémonos a nosotros mismos. Duele. Abandonar la propia justicia de uno duele. Porque el orgullo es herido. Uno no quiere despojarse de las cosas que con sudor y lágrimas ha conseguido. Pues sufre el ser humillado hasta el polvo. Y reconoce que solo Cristo te puede salvar. Sufre aflicciones en este mundo por causa de tu fe. Este mundo aborrece el cristianismo, aborrece a los cristianos de manera abierta en algunos lugares y de manera sutil en España. Jesús dijo que a mí me persiguieron a ustedes también, a mí me aborrecieron a ustedes también. Sufre las aflicciones de Cristo, participa en sus padecimientos, soporta, carga tu cruz. Jesús dijo, el que no esté dispuesto a perderlo todo no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y cargar la cruz significaba el que no pone sentencia de muerte sobre sí mismo. Estamos poco acostumbrados a esto porque gozamos de buena vida aquí en España. No estamos siendo perseguidos físicamente. Pero aún así, no tenemos que esperar a que eso ocurra. Desde ya tenemos que cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y renunciemos a todo por causa de Él. Muramos a este mundo. Hermano, vive una vida santa, esfuérzate al máximo por agradar a Dios, pero no para que eso aporte para tu justicia, sino por gratitud, porque Él ha hecho todo por ti. Seamos dignos de Él. Adorémoslo con nuestras vidas. Y amigo que me escuchas en esta mañana, si estás hoy sin Cristo, Él es tu única esperanza. Porque si te comparas con Pablo, no tienes una vida tan recta, tan casi perfecta como la que tenía Pablo. Y él de sí mismo dice, no me sirve para nada esa vida. Tú piensas que por no haber matado, no haber robado, Dios te aceptará. Dios no te va a aceptar. Estarías diciendo en otras palabras que Cristo Jesús vino a morir en vano. Cualquiera que ponga un solo argumento para que diga, Dios me va a aceptar, está escupiendo
en el sacrificio de Cristo. Y si tú, amigo, en esta mañana no conoces a Cristo, eres tu única esperanza, ven, renuncia, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y Él te salvará. Dios te hará tu hijo, su hijo. Dios te manifestará su amor, su misericordia, serás transformado, sentirás el perdón de Dios y no solamente eso, sino que sentirás el verdadero sentido de estar vivo. ¿Cuál es el sentido de estar vivo? Estar en esta tierra, sufrir, a ver si encuentro trabajo o no, a ver si encuentro mujer o no, a ver si tengo hijos o no, a ver si me curo de esta enfermedad o no. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Cristo Jesús es el sentido de la existencia. Y si tú hoy te arrepientes de tus pecados, vas a experimentar esto. Y no hay nada más glorioso que conocer a Dios. Nada más glorioso que conocer a Dios. Pero has de saber que así como la basura y el estiércol del que hemos hablado antes se desecha, nadie quiere tener estiércol cerca, nadie se olvida de tirar la cadena, el estiércol es desechable. Si tú sigues hoy en tu arrogancia pensando que por tu propia justicia puedes llegar, así como el estiércol y la basura se desecha, tú también serás desechado por Dios en el día del juicio final. Si sigues tal como estás, si no participas de sus padecimientos en esta tierra, por medio de la fe en Él, sufrirás padecimientos eternos en el infierno, por causa de tu desobediencia e incredulidad. No endurezcas más tu corazón. Dios te ordena, te manda en esta mañana, ven, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Dios esta mañana, por medio de su palabra, te está diciendo, ven, es una orden. Y Dios te está hablando hoy. Y querido hermano que hoy me escuchas, que esto sea de estímulo para ti. Porque si te comparas con Pablo, con el Pablo antes de ser cristiano y con el Pablo apóstol, te darás cuenta de que eres poca cosa. Te darás cuenta de que dices, Señor, yo soy mediocre. Señor, tantos hombres grandes te han servido y yo ¿qué estoy haciendo? Si tú te comparas con Pablo, vas a darte cuenta de que tienes muchos motivos no para gloriarte ni para confiar en ti mismo, sino para desanimarte y caer en una depresión profunda si te comparas con Pablo. Pero mi objetivo en esta mañana no es que caigas en una depresión profunda, sino que confíes en que Dios te acepta tal y como eres. Porque cuando Él te ve a ti, no te ve a ti, ve a Jesús. Él vivió por ti. Él sí fue perfecto. Él cumplió toda justicia para que cuando Dios te vea, vea a Jesús y te puedas acercar a Dios confiado al trono de la gracia para hallar cualquier socorro. Dios no te va a desechar. Y si te desanima compararte con Pablo y ver que no llegas y ver que no tienes esta pasión que Pablo tiene, que todo lo tiene por estiércol, por amor de Cristo, pues confía en el Señor. Que Pablo sea un estímulo para ti también. Que su palabra en esta mañana te estimule, te provoque a querer imitar esto. Vale la pena negarse, esforzarse para conocer más a Cristo. Si sientes al igual que yo que te falta pasión por Jesús, ruega al Señor que te dé pasión por Jesús. Ruega al Señor. Lee su palabra, medita, ora. Y Dios te dará pasión por Jesús. Si te comparas con Pablo, sales mal parado. Si te comparas con Cristo, sales peor. Si Pablo se compara con Cristo, va de cabeza al infierno. Nuestra justicia es la de Cristo. Y es Dios el que nos invita, el que te invita a ti, querido hermano. Ven, hijo mío, acércate, conóceme más. El Señor nos llama cada día de nuestras vidas a que lo conozcamos más. Pues dice, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y hermano, esto es una carrera hasta la muerte. Nunca vas a terminar de conocer a Cristo, así que no te desanimes, al contrario, anímate, conoce más a Cristo. Y nunca lo vas a terminar de conocer. Aún pasará la eternidad, llegaremos a la gloria y seguiremos conociendo a Cristo. Y no habremos terminado de conocer, y no habremos terminado de asombrarnos de la obra maravillosa que Él hizo por nosotros. Pero que eso te estimule hoy, porque eso que será una realidad en la eternidad, puedes experimentarlo hoy, conociendo más a Jesús. Recuerda que somos aceptados por Dios por la fe. Que el Espíritu Santo fortalezca tu fe y fortalezca
mi fe. Y eso es lo que quiere Dios en esta mañana, que nos acerquemos a Él por fe. Las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Padre Santo, oh Señor, te adoramos, Dios, por quién eres, Señor, y por las grandes maravillas que has hecho en medio de nosotros. Gracias, Señor, por compadecerte de nuestra debilidad. Gracias, Señor, por tener tanta paciencia con nosotros, que a pesar de tener tu palabra, a pesar de conocer tus mandamientos, a pesar de conocer este evangelio glorioso, aún seguimos muchas veces, Señor, con vanidades, aún seguimos muchas veces con ídolos, y a veces confiamos en la carne y sutilmente estamos despreciando la obra de Cristo. Señor, borra y elimina cualquier ídolo o cualquier motivo de jactancia que tengamos en esta mañana. Que al mismo tiempo, Señor, saber que hemos sido justificados y que no hace falta hacer nada más, no nos confunda, que lo entendamos bien, que nos mueva a seguir buscándote, a seguir conociéndote, Señor. Y si alguien esta mañana no te conoce, Señor, que haya sido tu voz, no la mía, no mi débil voz, Señor, no mi debilidad, mi imperfección y mis pecados, sino tu poder, tu espíritu, trayéndole al corazón la convicción de que sin Cristo está perdido. Señor, gracias en esta mañana por tu inmensa misericordia y te ruego que fortalezcas nuestra fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.